Hace unos días hubo un ataque bélico donde Rusia atacó a Ucrania. Y bueno, la verdad es que cuando despertamos con la noticia, muchos nos impactamos. A mí en lo particular me dolió profundamente, pero lo que empecé a escuchar de las personas fue justamente, y sobre todo acá en Latinoamérica, que es donde yo me encuentro, era el tema de, ¿y cómo me va a afectar eso? ¿Eso me va a afectar? ¿Me va a llegar a mí? ¿Me va a repercutir? Y bueno, la verdad es que aquí nadie está para juzgar a nadie, pero me pude dar cuenta cómo hay mucha inconsciencia y cómo el egoísmo y cómo el ego se hace presente ante este tipo de circunstancias. Porque en lugar de ponerse a ver qué es lo que está sucediendo, cómo es que está afectando esta situación a varias personas, automáticamente pensamos en nosotros. Esto es algo que ocurre, que es parte del ser humano, porque el ser humano nace egoísta. Sin embargo, creo que son muy pocas las personas que se hacen esta pregunta. Y esta es, ¿de qué manera estoy yo contribuyendo para que eso suceda? Obviamente esta pregunta no existe, no hay nadie que se la cuestione, o al menos no en la mayoría. La mayoría de las personas automáticamente piensan, ¿esto cómo me va a afectar a mí? ¿Por qué no es que se piensa de esta manera? No se piensa de esta otra manera porque simplemente las personas no creen posible que eso otro que está tan lejos tenga algo que ver con ellos, porque ellos no saben o no han comprendido o no han hecho conciencia que todos somos uno. Entonces es muy importante, obviamente, tener cierto conocimiento, tener cierta conciencia sobre muchas cosas para poder cuestionarnos cosas distintas. El objetivo de este video es poder comprender exactamente a profundidad de qué manera nosotros estamos contribuyendo para que esa guerra que a lo mejor se encuentra muy lejos de nuestro país o no tan lejos, pero que en teoría no nos compete, tiene que ver con nosotros. Entonces, si quieres realmente ahondar en este tema, comprender a profundidad cómo todos somos uno y cómo todo siempre nos va a repercutir y nosotros de alguna manera siempre estamos contribuyendo para que esto suceda, entonces no dejes de ver este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, al canal de Mónica Tinoco para el despertar de conciencias. Si es la primera vez que me visitas, te doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto que estés por acá y que te interesa en estos temas del despertar de conciencia. El objetivo, a lo mejor si no me conoces o no conoces el canal, pues el objetivo es prácticamente hablar de diferentes temáticas, pero abordándolas desde una perspectiva más profunda para poder abarcar otras maneras de percibir algo, y eso es lo que va a ocasionar justamente un cambio de percepción. Y de acuerdo a lo que dice el curso de milagros, justamente el cambio de percepción es lo que genera al final el milagro. Entonces, si estás por acá, bienvenida, bienvenido, y bueno, pues vamos a empezar entonces ya con este tema tan interesante, tan controversial y sobre todo que está en la actualidad y que lo estamos viviendo en este momento. Creo que es importante poder hablar y poder generar conciencia, porque una persona consciente es una persona que actúa de una manera muy distinta y esa manera distinta siempre va más encaminada hacia el bien y hacia el amor que hacia a la parte pues más del egoísmo, vamos a llamarle así, ¿ok? Bueno, pues entonces como siempre aquí tengo yo mis apuntes para que no se me pase absolutamente nada de todo lo que quiero compartir contigo. Y pues bueno, el primer punto que me gustaría tocar contigo para que puedas comprender el mensaje a profundidad es lo siguiente. En principio, todo es un reflejo. Todo es un reflejo. Y te voy a contar algo que a lo mejor muchas personas siempre me cuestionan o incluso hasta me llegan a juzgar y a criticar, ¿no? De, ay, Mónica, es que tú nada más estás picando porque ves de por acá y ves de por allá y ves de por acullá y al final, pues como que no te haces experta en una cosa. La realidad es que nada es bueno y nada es malo. Y yo me di cuenta que justamente esa forma de ser mía me ha ocasionado que al final genere resultados positivos en algunas cosas, a pesar de que pudiera parecer, al menos para el mundo, para el inconsciente colectivo, como algo malo. Entonces, por ejemplo, les voy a contar que cuando yo en mis investigaciones, cuando estaba en esto de la espiritualidad, iniciándome, pues empecé a ver una infinidad de información de diferentes fuentes. Entonces, cuando abarcaba y cuando hablaban de lo que era el yo cuántico, el doble, con Garnier, por ejemplo,
Entonces, yo me empezaba a cuestionar qué es esto del doble. Y una vez me acuerdo que una chica comentó, es que el doble a mí me llegó como en una visión a nivel sueño, que nosotros estamos aquí abajo y arriba hay como otro mundo igualito, como si fuera una calca, un espejo, todo igualito, pero lo que realmente está dominando es lo de arriba, como que dice, arriba está el cerebro y abajo está nada más la marioneta que ejecuta. Nosotros seríamos las marionetas y nuestro yo superior, nuestro doble, nuestro yo cuántico es justamente ese que se encuentra en ese otro mundo donde realmente todo es más real que aquí abajo. Eso fue una manera en cómo ella abordó el doble, el yo cuántico, y me quedó bastante claro, pero bueno, yo estaba iniciándome y lo escuché. Después, cuando entré a Kabbalah, escuché de un gran cabalista completamente, decía que el mundo espiritual y el mundo material son prácticamente un espejo. Es decir, que si en el mundo material existe un problema, es porque en el mundo espiritual también existe. Y primero existió en el espiritual y luego se refleja en el material. Entonces, esto nuevamente me hizo comprender que es un reflejo, que el mundo espiritual o lo que decíamos del yo superior, que estaba como en otro mundo, en otra dimensión como más elevada, al final, si arriba hay un problema, abajo se manifiesta. Como es arriba, es abajo, que también es una ley universal que conocemos todos. Entonces, esto nuevamente me trajo esa idea de que todo es un reflejo. Después, cuando empecé a abordar un poquito más respecto a la ley del espejo, pues también, ¿no? Empezaban a comentar que todo lo que está a tu alrededor en realidad tiene que ver contigo. Y ahí van varios tipos de espejo, que es el espejo directo, que el de los opuestos, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, la idea principal del espejo es que todo lo que está sucediendo alrededor tuyo, todas las experiencias que tú has atraído a tu vida, tus hijos, tu pareja, tu todo, al final son un reflejo de ti. Y nuevamente sale esta parte del reflejo. Y dije, claro, es que como que hay una relación entre lo que está afuera con lo que está dentro, ¿vale? Bueno, lo que está afuera con lo que somos. Después, también entrando un poquito en la física cuántica, que ya era un poquito más como elevado el asunto para poderlo comprender, se hicieron varios estudios donde ciertas partículas se aventaban, o sea, se lanzaban sin ser observadas nunca, y siempre las partículas se portaban de manera, pues, como determinada, ¿no? Sin embargo, cuando eran observadas esas partículas, las partículas cambiaban su manera de funcionar. Es decir, en lugar de cruzar derecho, a lo mejor hacían esto. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que el observador, de alguna manera, está influyendo en la partícula. Y podríamos decir que la partícula es un reflejo del observador. Entonces, nuevamente se da esta parte del reflejo y entonces yo cada vez voy comprendiendo más esta ley del espejo, que todo lo que está afuera en realidad tiene que ver contigo y por eso es que lo atraes. Lo atraes porque no puedes atraer otra cosa que no seas tú mismo o que tú misma, ¿no? Bueno, y por último, también otra cosa que tiene que ver con el espejo es el inconsciente. Si nos vamos a la parte de Freud, por ejemplo, se habla de que el inconsciente no percibe nunca a otros. El inconsciente es meramente egoísta, vamos a llamarle así, y cree que todo tiene que ver con él, con el yo. Ese inconsciente quiere decir que todo lo que ve afuera tiene que ver con esa persona, con su yo. Entonces, todo lo que ve afuera es yo. ¿Y eso qué significa? Pues un reflejo, que todo lo que está afuera es un reflejo de tu inconsciente. Bueno, y entonces yo puedo decir que con todo lo que he estado vislumbrando desde diferentes perspectivas espirituales, al final sí se llega a esa conclusión de que todo es un reflejo. Entonces, ¿por qué entonces una guerra no sería un reflejo? Claro que sí, la guerra es un reflejo de la humanidad. Y entonces aquí es cuando tenemos que cuestionarnos, bueno, la humanidad, pero la humanidad somos como millones de personas, ¿no? ¿Yo cómo le puedo hacer? Tú eres un cachito de esa humanidad. Hasta incluso algunos pacientes que tengo les explico que la humanidad es como si fuera un cuerpo humano y tú estás a lo mejor en la parte de la mano y eres una célula de la mano. Pero si esa célula de la mano
no está haciendo bien su trabajo o está desuniéndose, que es lo que vamos a hablar a continuación, pues automáticamente el cuerpo empieza a enfermar, empieza por la mano, pero luego empieza a contaminar todo el resto del cuerpo. Y al final, ¿qué sucede? Pues acaba completamente destruyéndose el cuerpo entero, en este caso la humanidad. Entonces, todo está relacionado, todo está vinculado, porque en realidad todos formamos parte de un todo y eso nos hace ser uno, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la guerra. La guerra, ¿por qué se genera? Las guerras en general. Y no me refiero a la guerra que en este momento está ocurriendo en Rusia y en Ucrania, ¿no? Bueno, entre estas dos entidades, sino que la guerra en general, o sea, puede ser una guerra de que te peleas con el jefe o lo que sea. A final de cuentas, siempre hay desacuerdos, donde uno piensa una cosa y el otro piensa otra. El problema no es que exista diferencia de opiniones. El problema es que cada uno cree que tiene la verdad y que el otro está incorrecto. Cuando uno piensa que tiene la verdad absoluta y que su posición es la correcta y el otro es incorrecto, ahí estamos hablando del ego, estamos hablando de ese programa que tenemos dentro de cada ser humano y obviamente en cada sociedad y en cada humanidad. Ese ego es el que justamente hace creer que esa persona tiene la razón. Entonces, el problema no es que existan diferentes puntos de vista, sino que crean que esa verdad es justamente la única que existe y la real. Entonces, a final de cuentas, ¿qué sucede? Sucede que todo desacuerdo genera desunión. Si se dan cuenta, cuando una persona está en desacuerdo con otra, ¿qué es lo que ocasiona? Pues que haya fricción, y esa fricción que ocasiona que empiecen a haber problemas distintos donde obviamente ya no están unidos, ya no están trabajando en equipo, ya están trabajando en contra el uno del otro. Entonces ya no hay unión, se genera una desunión. Entonces la guerra al final lo que ocasiona es una desunión. Ahora, ¿por qué se está dando una guerra ahora y no antes? Porque en realidad la humanidad siempre ha pasado por momentos donde hay desacuerdos y donde hay desuniones y tal. Sin embargo, todo depende del grado. Es decir, si siempre hubieron desacuerdos ligeritos, hay desuniones ligeritas y las acciones son, bueno, pues cosas ligeritas. Pero cuando a nivel humanidad empezamos a vivir desacuerdos más fuertes, desuniones más fuertes, pues entonces los resultados también tienen que ir, obviamente, a la par de ese nivel energético que tiene ese desacuerdo y esa desunión. Entonces, podríamos decir que era algo que se veía venir, si podemos comprender cómo funciona justamente esta situación energética de cómo todo al final, cuando vibra de cierta manera, pues tiene que llegar a un punto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, desde 2020 que empezamos con este bichito empezó a generar muchos desacuerdos, pero ya no era el desacuerdo chiquito de a lo mejor de otros años, donde eran desacuerdos que de alguna manera se medio resolvían y no pasaba nada. Aquí los desacuerdos empezaron a ser cada vez más fuertes, cada vez más grandes y sobre todo abarcaban a toda la humanidad, a todos los seres que conforman la humanidad. A lo mejor antes era algunos de la humanidad y pues la humanidad como que mantenía el equilibrio y no pasaba nada. Pero cuando empieza a afectar a todo el cuerpo, imagínense todo el organismo que empieza a tener una especie de enfermedad, pues empieza a fallar todo el organismo, toda la humanidad. Entonces, en este caso empezamos con los desacuerdos. Desacuerdos a nivel sociedad. ¿A qué me refiero? No, pues es que sí existe el bichito, no existe el bichito, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Estábamos como un poquito en desacuerdo respecto a cómo solucionar. La gente no creía que tenía que ponerse un tapabocas o que tenía que estar en la casa. Era como una cosa de no nos poníamos de acuerdo hasta que al final ya todos nos pusimos en teoría de acuerdo y empezamos a seguir ciertos protocolos. Después, ¿qué sucede? Ya que estamos todos en casa, empiezan los desacuerdos familiares. ¿Por qué? Porque al estar todos reunidos, entonces empiezan a pelearse los egos de los diferentes familiares y empiezan a decir, no, pues las cosas en la casa tienen que ser de esta manera, las maneras en cómo tenemos que actuar es de esta forma y tú estás actuando de otra. Entonces empiezan a haber desacuerdos familiares, pero ya más fuertes
porque no es un desacuerdo de un día y bueno, ya me salió y no pasa nada, sino eran desacuerdos que se tenía que mantener y se sostuvo por mucho tiempo al grado que hubo mucha violencia, al grado que hubo mucha depresión en muchas personas, justamente por este tipo de situaciones donde había como, no había manera de escapar a eso, ¿me explico? Entonces, tanto a nivel sociedad no había manera de escapar del bicho, a nivel familiar no había manera de salir de ese lugar y evitar el desacuerdo. Se tenía que enfrentar el desacuerdo y eso generó obviamente una desunión mayor. Después, ¿qué siguió? Fíjense cómo va como subiendo de nivel este desacuerdo. ¿Qué siguió después? Surgieron las vacunas y ahí surgió el desacuerdo respecto a cómo cuidarnos. Que si nos ponemos la vacuna, que si no nos ponemos la vacuna. Y volvemos entonces a generar una división y un desacuerdo los unos con los otros, porque unos piensan una cosa y otros piensan otra cosa. Pero no nada más es de que, bueno, yo lo pienso y no pasa nada. No, empezamos a generar desuniones de, bueno, entonces tú sí entras, tú no entras. Si no tienes tu carnet, no pasas. Si no tienes tal cosa, no entras. Y entonces empieza a generar una especie de restricciones, de desuniones, que va generando debilidad, porque toda desunión al final es debilidad, no es fuerza, es lo contrario. Entonces, esto va generando obviamente mayor desunión, pero no nada más en una cierta población, en el mundo entero. Entonces, imagínense cómo está la humanidad así temblando de toda la cantidad de desunión que existe, y pues obviamente eso. Y después, más desunión, vamos, las vacunas. Ah, no, este tipo de vacunas no aplica. Este tipo de vacunas, estas sí son buenas. Entonces también nos empezamos a desunir dependiendo del tipo de vacuna. Si tienes esta vacuna, no entras al país. Si tienes esta otra vacuna, no vale para ir a este otro sitio. Si tienes tal, o sea, al final de cuentas, dentro de los vacunados están ciertas divisiones. Entonces fíjense cómo nos vamos desuniendo, porque las anteriores desuniones que yo les comenté también están presentes. Entonces se van agregando, agregando, agregando y bueno, la bola se va acumulando. Y esto lo estamos viendo cómo sucede desde a nivel celular hasta a nivel mundial con esta guerra. ¿Se dan cuenta cómo va creciendo esta desunión? Después, ¿qué pasa? Incluso entre los mismos doctores que son pro vacunas, que están a favor de los medicamentos, que están a favor de tratamientos normales y tal, entre los mismos doctores se ponen o están en desacuerdo respecto a cómo curar el famoso bichito. Y esto, bueno, ya luego hablaré del tema porque les comento que me dio COVID y estaba yo planeando hacer un video de esto y por eso fue que me ausenté, pero todavía no he tenido tiempo de poder ejercitarlo. Creo que ahorita fue lo que me llamó a hacer en este momento y fue este video y ya a lo mejor la siguiente semana haré el otro. Pero me informé bastante del COVID porque yo estuve metida ahí. Y, por ejemplo, aquí nada más para ponerles un ejemplo, está un doctor que yo, o sea, conozco de toda la vida y tengo a otros doctores que conozco a nivel online, que veo sus videos, que son personas muy, muy, muy leídas, muy estudiadas, que ven documentos, que ven los últimos estudios, que constantemente están analizando, que no es que sea cualquier doctorcito, sino realmente está investigando y es un doctor a favor de las vacunas, es un doctor bla, bla, bla. O sea, sin embargo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, esta persona que para mi gusto es como muy leída y que sabe mucho y está en YouTube, comenta que los primeros 15 días cuando te dé COVID no tienes que bañarte, lo ideal es no bañarte porque ese pequeño cambio de temperatura te puede afectar y no es tan bueno. Y incluso yo lo viví durante mi enfermedad. Entonces, yo sentía y dije, claro, es cierto, ya me di cuenta, si no me lo hubiera hecho este doctor, no lo hubiera hecho consciente. Cuando llego con mi otro doctor y le cuento, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente se empieza a reír. Ay, ¿cómo es posible? Como si yo fuera lo peor, ¿no? Ay, pues qué cosas estás leyendo. ¿Cómo es posible? Yo me bañé diario y no me pasó nada. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta qué es lo que está pasando. ¿Por qué existen este tipo de situaciones? ¿Por qué entra el ego? Siempre entra el ego. Desafortunadamente en el mundo de la medicina hay mucho ego de yo sé todo como doctor, tu paciente no sabes nada. Yo, doctor, sé cosas, los de YouTube son unos burros que no saben nada. Y así nos vamos por la vida pensando que nosotros somos los mejores siempre. Y no es que seamos los mejores, es que tenemos un ego del tamaño del mundo, que creemos que nosotros somos los únicos que tenemos la respuesta. Cuando en realidad yo me doy cuenta
que ni los mismos doctores bien saben cómo va la onda. ¿Por qué? Porque esto tiene poco tiempo y están investigando por un lado y están investigando por otro y están descubriendo nuevas cosas. Pero entonces no podemos ponernos en el plan de esto no es así, ¿cómo crees? Porque ¿cómo puede saber un doctor algo y asegurarlo si esto es tan nuevo y la gente está investigando? ¿Cómo puede alguien asegurarlo? Lo asegura su ego. Y eso es lo que está sucediendo. El problema es que los egos se están enfrentando. Y cuando se enfrentan los egos, siempre va a haber peleas y siempre va a haber guerras, tanto a nivel celular como a nivel físico y a nivel mundial. Entonces, este es completamente importante y aquí es donde quiero ahondar algo pues muy interesante, una reflexión que hice y que tiene que ver en cómo la desunión comienza desde el nivel espiritual, celular, hasta nivel físico, a nivel países, a nivel mundial completamente. Cuando el mundo espiritual o cuando tu espíritu está desunido de tu cuerpo, se produce una catástrofe completamente. Cuando hay una desconexión espiritual, tú estás perdido, te sientes perdida, te sientes mal, realmente no tienes como una brújula y es completamente esas personas que están en depresión, que caen en enfermedades muy fuertes porque están desconectadas. Entonces, fíjense cómo la desunión con tu espíritu te genera un caos. Después, vámonos a nivel celular. Cuando las células trabajan unidas y en armonía, cuando todas trabajan juntas, el ser está completo y está sano. Cuando las células empiezan a desunirse, empiezan a trabajar de una manera que no debería ser, no trabajar en equipo y demás, ¿qué ocasiona? Ocasiona enfermedad, como lo puede ser el cáncer. El cáncer empieza, las células se vuelven locas y al final acaba siendo una revolución y acaba matando completamente al organismo. Entonces, la unión genera fuerza, salud, y la desunión genera muerte, genera destrucción. Una familia, vámonos a nivel familiar, una familia unida, los componentes o los integrantes de la familia van a ser más fuertes. ¿Por qué? Porque sientes ese apoyo de ciertas personas que se van a estar cuidando, protegiendo, que tiene mucho que ver con el tema de las tribus anteriormente, que si estaban todos unidos no les iba a pasar nada, porque si uno dormía, el otro estaba despierto, y si mientras uno veía para adelante, el otro veía para atrás, y al final eso ocasionaba la supervivencia, ocasionaba que estuvieran todos bien. Entonces, cuando una familia está unida, de alguna manera es mucho más fuerte. Cada integrante se convierte en una persona mucho más fuerte, porque cuenta con la fortaleza y la ayuda de esos otros integrantes de la familia que también están contribuyendo a apoyarlo. Y así entre todos. A nivel familia también, si las familias se empiezan a desunir, ¿qué ocasiona? Ocasiona que el ser que está dentro de la familia se haga débil, se haga vulnerable. Eso ocurre también a nivel país. Si nos vamos a, si el país completo, todos sus estados están unidos, pues va a ser un país muy rico porque entre los estados están ayudando, están contribuyendo, a ti te falta esto, a ti te sobra esto, vamos a hacer lo otro, y entonces entre todos se ayudan y entonces el país puede brillar, puede estar muy fuerte y entonces puede también apoyar a otros de una manera muy fuerte, a otros países. Y así nos podemos ir. La humanidad es lo mismo. Dense cuenta cómo todo desde lo más chiquito a lo más grande es siempre lo mismo. Entonces, la desunión a nivel humanidad, pues sería obviamente una guerra mundial, porque hay una desunión que se está manifestando a nivel mundial, pero viene desde el principio, viene desde el principio. Y aquí viene algo bien interesante, porque entonces me van a decir, ok, la guerra entonces es lo malo, o sea, es malo la desunión y por eso se da la guerra. Y yo les diría que la guerra tampoco es que sea mala, porque no hay nada bueno y malo, eso solamente lo va a juzgar y lo va a decir el ego. Y aquí seguramente muchos se van a quedar con el signo de interrogación de ¿qué? ¿Cómo me está diciendo que la guerra es algo bueno? Yo no puedo entender qué de bueno puede traer esto. Ahí les va. La guerra, de alguna manera, es un desacuerdo entre dos partes, pero justamente se necesita de ese desacuerdo para lograr un crecimiento, un cambio que genere una evolución. Entonces, sí se necesita de los
enfrentamientos, de los conflictos, pero lo importante es el grado. Ahí les va por qué. Cuando decimos que algo es blanco o algo es negro, nos estamos yendo a los opuestos, estamos yéndonos a los extremos, y los extremos son malos. La guerra es mala, como la paz también lo es. Y, o sea, yo sé que muchos se van a quedar así de, ¿qué? ¿Cómo? La paz es el objetivo del mundo, ¿no? Pero la paz no puede conocerse si no está la guerra. Si hubiera pura paz, la paz no entendería qué es paz y por lo tanto no sería valorada y no sería apreciada y no sería nada. Tiene que existir la guerra para que pueda existir la paz. Entonces se necesitan estas contraposiciones, estas dos, por eso el mundo es dual, porque se necesita crecer, se necesita aprender. La luz se tiene que reconocer a través de la oscuridad, de lo que no es. Entonces la guerra es un extremo, es la oscuridad, y en cambio la paz es la otra. ¿Cuál es el objetivo del mundo? ¿Cuál es el objetivo del universo? El objetivo del universo no es la paz y tampoco es la guerra, es el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Es poder acercarte un poquito más al punto medio donde hay menos guerra y donde hay también un poquito menos de paz, pero paz. Entonces, estas dos, al acercarse, forman justamente el lugar perfecto donde se pueden llegar a dar crecimientos, porque están los dos, se pueden observar y a través de eso es que se puede avanzar. Entonces, aquí es bien interesante porque esto va en contra de lo que a lo mejor puedes escuchar mucho de que la paz, el objetivo es la paz y todo. Y la realidad es que el objetivo es que los extremos no sean tan extremos. Es decir, que la guerra no acabe en una guerra mundial. Y te lo voy a poner con un ejemplo bien curioso que me cayó cuando estaba con el tema del COVID, porque yo dije, es que wow, o sea, hasta en el COVID podemos ver cómo funciona el mundo. Cuando me enteré que el problema que tiene el COVID, las personas que se enferman, tiene que ver con el grado o la fuerza que tiene esa respuesta inmunitaria que da tu cuerpo hacia ese invasor que sería el virus. Para ponértelo con otras palabras, es que cuando entra el virus, llegan todos tus soldaditos y empiezan a atacar, ¿no? Es el sistema inmunológico. Empiezan a atacar para contrarrestar. Y cada vez que atacan, generan una inflamación. Siempre que tu organismo se esté defendiendo, va a generar una inflamación. Esa es la manera en cómo se manifiesta en tu cuerpo. Una inflamación en diferentes lugares. Y la inflamación es lo que produce la sensación de que no puedes respirar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú atacas de una manera, cuando tus soldaditos atacan de una manera tranquila, o sea, es decir, sí ataco, pero no me aloco, todo está bien. El ser viviente va bien, va en equilibrio, está atacando, pero no se está alocando. Cuando estos empiezan a atacar de más, que se empiezan a alocar, se están yendo a un extremo, se están yendo a una guerra mundial. Cuando se van a una guerra mundial en tu cuerpo, es cuando se produce la catástrofe, es cuando se produce el colapso de la persona. Entonces, ahí hasta me cayó el 20 de que en realidad el ataque, o sea, el estar defendiendo es correcto para mantener el equilibrio en el cuerpo, pero el exceso de ataque es lo que genera la muerte. Entonces, los excesos es lo que genera justamente el desequilibrio y el desbalance. Entonces, el objetivo, que es a lo que quería llegar, es que todo siempre va a ser un reflejo de uno mismo y es una manera de darnos cuenta qué es aquello que tenemos que trabajar, qué es aquello que tenemos que transformar para que la humanidad como tal cambie y para que este tipo de situaciones no sucedan. Porque no es que nuestros gobernantes o nuestros líderes sean unos locos, sean unos inconscientes. Realmente, si el líder es inconsciente, es porque su humanidad o las personas que están debajo también lo son. Y solamente el líder es el reflejo de esa humanidad que está abajo de alguna manera. Entonces, si nosotros como personas empezamos a transformar esto, haciendo más conciencia de que
el ego se presenta cuando nos damos cuenta en qué momento está entrando nuestro ego. Y decimos, ok, entró mi ego, y si entra mi ego va a entrar el del otro y va a empezar la guerra. Y el objetivo no es la guerra, el objetivo es el equilibrio. Aunque tampoco es malo la guerra, pero sí una guerra mundial, por ejemplo, una explosión, ¿no? Casi de esta situación. En realidad, todo lo que sucede es un reflejo de nosotros mismos y solamente nosotros mismos podemos cambiar eso que estamos viendo afuera con nuestro pequeño granito de arena. Si a lo mejor tú dices, ay, es que yo, pues, si cambio, pues no va a cambiar la humanidad. Claro que pueda cambiar la humanidad, porque si tú cambias y todos los demás cambian, entonces se va a producir ese cambio, porque todos formamos parte de un todo. Y a lo mejor tú eres una célula, pero una sola célula, puede contagiar y puede gangrenar al final el resto de todas las células. Entonces, fíjate la importancia que tiene una sola célula. Pareciera ser que no, pero sí, es muy real. Y tú puedes ser esa célula que pudra todo o esa célula que cure todo. Todo va a depender de ti, ¿vale? Bueno, pues esta fue mi reflexión de esta semana. Espero te haya gustado. Si tienes algún comentario, me encantaría poderlo escuchar. También es válido, obviamente, tener diferentes puntos de vista. Obviamente no quiero que creas que esta es la verdad absoluta, porque en realidad no existe una verdad absoluta, pero sí es una manera distinta de percibir algo que a lo mejor te va a hacer ver a ti algo de otra forma, en otro momento, en otro lugar, o que te haga ver algo que todavía yo no he visto, pero con eso que te dije, tú vas a ver esa otra cosa y esa otra cosa va a ayudar a alguien más y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, si te gustó este video, ya sabes que puedes compartirlo. De hecho, lo ideal sería que lo hicieras para que más personas puedan enterarse de esta situación, porque de esta manera YouTube y también en este caso Facebook comparten información de personas que ven que les interesa esa publicación, ¿vale? Entonces, ya sabes, tu manita, compartir lo que más te llegue del corazón. Suscríbete, por supuesto, si es que todavía no te suscribes, hazlo y pues bueno, nos vemos entonces en el siguiente video. Bye, bye.